Esta historia estará contada desde el orden cronológico. Aclarando esto, sean bienvenidos todos a este video especial contando la historia de Magic Rampage. Comencemos. En el planeta Naranja, habita el Guardián Lunar, que junto a esbirros creados por él, son los encargados de proteger un misterioso artefacto conocido como mapa lunar. Cuando todo parecía ir tranquilo, misteriosamente un estruendo muy fuerte en el cielo provoca que todo alrededor comience a temblar. El Guardián Lunar se pregunta qué ha sido aquel temblor, pero sin previo aviso una magia extraña provoca que sus esbirros comiencen a atacarlo. El Guardián Lunar se abre paso para intentar averiguar la causa de este temblor, teniendo que eliminar a sus propios esbirros. En cierto punto, un misterioso portal se abre, y aparece un misterioso viajero, con un mensaje muy importante para el Guardián Lunar. En el castillo de la Resistencia, apareció un misterioso intruso. Este mago comenzó a eliminar a todos los soldados de la Resistencia, y usando su magia logró lanzar un hechizo que los convirtió en zombies. A su vez también plantando huevos de araña. El rey y el mago se enfrentan, pero el rey escapa a través de un portal que había construido con antelación. El problema es que para cruzar el portal, los planetas debían estar alineados. Y sabiendo esto, el rey cruzó el portal, perdiendo su cuerpo en el proceso. El rey en forma de entidad, logra crear a un esbirro. Dicho esbirro, sería el jugador, o sea, nosotros. En el camino nos encontramos con la capitana de la Resistencia. Junto a ella, tenemos que ir en busca del rey. Un poco más adelante, nos encontramos con otro superviviente de la Resistencia. Momentos después, nos volvemos a encontrar con la capitana. Nos vamos abriendo paso, pero en un punto, la capitana cae hacia un precipicio, mencionando que hay un nido de arañas. La capitana cae sobre el nido de arañas, así que se abre paso, hasta que se encuentra con la entidad, que le ordena que busquen al mago, para que puedan abrir un portal. Recalcando de que deben cruzar el portal hasta que se alineen los planetas. Mientras todo esto sucedía, el soldado cara sucia se abrió paso hasta el trono del rey, donde se encuentra a la capitana. Nos volvemos a encontrar con el tío, quien nos dice que aún siente la presencia del rey en el castillo, y nos habla del portal.
La capitana y el soldado cara sucia continúan avanzando. En cierto punto dejamos atrás a la capitana para que podamos continuar avanzando, ya que una horda de enemigos nos atacan. Después de derrotar a una araña gigante, regresamos a donde la capitana, pero damos con la sorpresa de que ya no se encuentra ahí. El rey encontró un portal temporal con el que se llevó a la capitana. La capitana, muy confundida, aparece en el planeta naranja, donde atraviesa una horda de enemigos, y vuelve a encontrarse con la entidad, que le explica su plan de obtener el mapa lunar. En el camino, nos encontramos con varios esbirros, muy parecidos a nuestro jugador. Ahí es donde el rey nos dice que el jugador es uno de sus esbirros, que fueron creados por él. Pero antes, le pide ayuda para liberar al gran dragón rojo. Mientras todo esto sucedía, el soldado cara sucia había logrado llegar hasta el brujo, quien se muestra con una apariencia normal. No es hasta que se encuentra con la capitana, que decide revelar su verdadera forma. Luego de que el mago del oráculo finalmente es derrotado, logramos cruzar con éxito el portal. Sin saber que eso es lo peor que pudimos haber hecho. Después del cruce del portal, la capitana, el báculo, y el soldado cara sucia fueron transportados a lugares diferentes. El soldado cara sucia se encuentra con el guardián lunar, que nos dice que traer a la capitana, era lo único que le hacía falta al rey para completar su plan. Mientras que en otro lugar, la capitana y el rey en forma de entidad, se disponen a robar de una vez por todas el mapa lunar, solo que al robar el mapa lunar, el gran dragón rojo sería liberado. Luego de que el mapa lunar fuera robado, el rey le da una última tarea a la capitana. La cual, sin esperarse, el rey se apodera de su cuerpo, ya que en forma de entidad no puede tocar los mapas lunares. Así que necesita para eso un cuerpo físico. Mientras que detrás de ellos, se encontraban el guardián lunar y el soldado cara sucia, quienes debían impedir que el rey robe el mapa lunar. Y cuando se dan cuenta de que el mapa lunar ha sido robado, rápidamente corren para lograr encontrar al rey. Y cuando lo encuentran, el rey escapa por el portal. Aunque el guardián lunar lo sigue, y aquí es cuando lo encierra en una jaula. Más adelante, nuestro soldado cara sucia se topa frente a frente con el dragón. Luego de una larga batalla, el esbirro sale victorioso, y nos apoderamos del cráneo del dragón, que automáticamente comienza a absorber la energía. Luego de eso, es donde nos encontramos cara a cara con el rey por primera vez. Donde nos dice que tiene una última tarea para nosotros.
Nuestra misión es viajar al pasado junto con él, para eliminar al mago del oráculo. Cuando el mago es derrotado, el guardián lunar aparece para recuperar el mapa lunar, pero lastimosamente, es asesinado por el rey. En esta línea temporal, la capitana, el tío, y el rey lograron escapar hacia el planeta naranja, donde pudieron crear una nueva base, decididos a derrotar al rey y restaurar las líneas temporales. Es aquí donde la capitana viaja al pasado para advertirle al guardián lunar sobre la llegada de la entidad. Con el rey en el trono, la resistencia se decide a capturar al súbdito legendario, ese es nada más y nada menos que nuestro soldado cara sucia. Una vez capturado, la capitana explica que son de la línea temporal donde el rey los atacó. El plan es infiltrarse por las alcantarillas del castillo para robar el último mapa lunar. Una vez lo consiguen, todo parece marchar bien, sin embargo, en otro lugar, la capitana y el guardián lunar hablan sobre todo el desastre que ha creado el rey. A su vez, el guardián lunar le platica una vieja leyenda sobre el fantasma umbraniano. Decían que un visitante bajado de los cielos, había aterrizado en el desierto. El fantasma carecía de rostro, y sorprendió a la gente con sus habilidades para crear portales. Les pidió ayuda para crear una máquina que lo llevaría hasta las nubes. Cuando lo consiguió, les dijo que les regalaría un artefacto sagrado, y que debían guardarlo en un lugar donde nadie lo encontrara. La leyenda dice que ese artefacto se encuentra en el corazón del gran desierto. Terminamos con el soldado cara sucia dentro de la dimensión del rey. El rey solo se limita a decir que nos puede aplastar fácilmente. Y hasta aquí, es donde llega la historia. Es obvio que la historia aún no finaliza, ya que la historia finalizará con la salida del nivel 45. Muchas gracias por haber visto este video. Si fue de tu agrado, házmelo saber con un comentario. Hacer este video sí que me llevo su tiempo, ya que nunca había hecho un video tan largo XD. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Se lavan la cara.